Hola, somos Pablo y Carlos, somos estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social y en este video intentaremos analizar una ponencia. Por lo tanto, este video se encuentra marcado dentro de la cátedra Análisis del Discurso del tercer año de la carrera. El texto seleccionado para el análisis del discurso es el publicado por Elena Gil Álvarez en el año 2012 en el número 12 de la revista de Antropología Experimental de la Universidad de Jeans en España, titulado Construcción coral y anónima del discurso del 15M, una aproximación sociolingüística a los mensajes callejeros espontáneos en la Puerta del Sol de Madrid. El tema que la autora aborda en esta ponencia es los mensajes callejeros anónimos construidos en el movimiento 15M, es decir, los mensajes que las personas fueron aportando en la movilización a través de la escritura de carteles, pancartas, afiches, folletos y pintadas. A partir de este trabajo investigativo, Elena Gil Álvarez intenta reconocer qué factores contextuales, históricos, actuales, políticos, económicos, sociales, culturales, globales y locales intervienen en la construcción de esos mensajes. Por lo tanto, el objetivo de la autora es analizar dichos mensajes, escritos de manera anónima en la movilización colectiva, y de esta manera exponer qué factores son los que intervienen en esa construcción. Elena Gil Álvarez parte de la hipótesis, textualmente tomada del texto: es evidente que estas movilizaciones y los mensajes desplegados por el centro de la ciudad no pueden entenderse de manera aislada sin la influencia de las llamadas primavera árabes y las movilizaciones de protestas acaecidas en Grecia. Por otra parte, se destacan en este análisis contextual factores propiamente locales, entre otros la oportunidad política de los comicios electorales municipales. En esta cita textual expuesta por la autora en su trabajo, podemos ver la idea de que no se puede comprender la construcción de los mensajes desplegados en la movilización sin relacionarlos con el contexto social, nacional e internacional. La importancia del trabajo investigativo presentado por Elena Gil Álvarez se manifiesta en exponer cómo en la movilización las personas demuestran a través de los mensajes construidos los fuertes lazos de identidad colectiva que se materializan en dichos mensajes y la importancia que tiene el contexto al momento de realizar una interpretación de ello, es decir, la interrelación existente entre mensaje y contexto. Elena Gil Álvarez presenta como marco teórico, desde donde aborda el trabajo de investigación, diferentes conceptualizaciones. En primer lugar, los conceptos de Rafael Cruz, movimiento de acción colectiva y repertorio de movilización cosmopolita. En segundo lugar, podemos ubicar el concepto de identidades de Habermas. En tercer lugar, dos conceptualizaciones de Martín Rojo, el de discurso persuasivo y el de situación conflictiva y acción popular. Y por último, se puede entrever el concepto de capital cultural de Bourdieu. El corpus seleccionado por la autora son el discurso político de los manifestantes, los mensajes expresados a través de los carteles, pancartas, pintadas y papeleras, y por último, la expresión no verbal. ¿Por qué esta selección realizada por la autora? Porque en el trabajo se refleja una estrecha y necesaria relación entre los mensajes construidos por los manifestantes de manera anónima, el discurso político por el cual se lleva adelante la manifestación y el contexto social, económico y político en crisis, nacional e internacional, donde se gesta este reclamo masivo. En relación a las características que presenta el corpus seleccionado, es que Elena Gil Álvarez decide tomar como método de análisis el modelo desarrollado por el sociolingüista norteamericano James, denominado Speaking.
¿Por qué seleccionar este modelo de análisis? La autora lo expresa en la página 220. Porque se centra la importancia en el contexto y los factores culturales en el que se incluyen los elementos gramaticales. De esta manera la autora le otorga la misma importancia a los mensajes como el contexto donde se inscriben. Por lo tanto, Elena Gil Álvarez realiza un análisis a partir de 8 elementos que ofrece el modelo de Hymes. En primer lugar, la autora analiza el ambiente y la escena, donde nos va a decir que estos se encuentran enmarcados en el discurso político de los manifestantes de Madrid en la Plaza del Sol. Para ello va a tomar dos cuestiones. Por un lado, la situación local, que tiene que ver con la crisis económica que vive España y el significado que posee la plaza seleccionada por los manifestantes. Pero por otro lado, la situación global, que tiene que ver con la crisis económica mundial que produjo manifestaciones similares en otros países de la región. En segundo lugar, se expone el segundo componente, que son los participantes, donde se muestra una dicotomía antagónica. De un lado, el nosotros, que abarca a la clase oprimida, y del otro lado, los otros, quienes se ubican como culpables de las problemáticas sociales. Esta diferenciación la autora la expone a partir de los mensajes construidos por los manifestantes. En relación a ello va a decir que el bando manifestante se vale como herramienta para construir e integrar el sentimiento de pertenencia simbólico, el uso reiterado del pronombre y las formas verbales de la primera persona del plural. En cambio, los otros se encuentran representados con nombre y apellido, haciendo referencia a figuras de la política internacional, renombrados empresarios y representantes eclesiásticos. En tercer lugar, continuando con los componentes del modelo de Hymes, aparecen los fines, los cuales, según la autora, aparecen explícitos en los carteles y pancartas, y sería la identificación y eliminación de los mecanismos de reproducción del sistema de gobierno actual, quien es responsable de las desigualdades existentes. En cuarto lugar, se vislumbra la secuencia de hechos, exponiendo los sucesos ocurridos desde el 15 al 22 de mayo en España, sucesos que exponen una lucha simbólica entre manifestante y gobierno, donde ambos bandos llevan adelante estrategias, los manifestantes para continuar con el reclamo y las instituciones para imposibilitar estos. En quinto lugar, se encuentra la clave de los mensajes construidos, y en relación a ello, Elena Gil Álvarez da relevancia como clave al tono de los mensajes, el cual es expresado de diferentes maneras, como denuncia, de súplica, de rabia, de indignación, con un toque de humor, de poesía, y también se encuentra en la comunicación no verbal y oral. En sexto lugar, aparecen los instrumentos utilizados por los manifestantes en el discurso, los cuales la autora ubica como la forma y estilo del habla, y destaca el uso de registro casual, coloquial, profesional, técnico y jurídico. Además, los usos publicitarios, artísticos y poéticos. En séptimo lugar, aparecen las normas, es decir, las reglas de acción comunicativas de los manifestantes, donde la autora ubica, por un lado, la acción de los manifestantes a potenciar y promover la participación ciudadana, y por el otro, la transmisión de la protesta como seria y legítima. Por último, en cuanto al género, la autora ubica diferentes discursos locales y particulares, como así también globales, mensajes donde se rezan, mensajes donde se critican, citas, enunciados de frases, parafraseo, metáforas, mensajes políticos y mensajes históricos. Además, se puede ubicar como género las pancartas, los carteles, las pintadas. Los resultados obtenidos en el desarrollo de la ponencia es el desglose que la autora logra a partir del modelo de análisis, por lo que logra identificar y desarrollar cada componente que interviene en el discurso. Ellos son la forma y contenido del mensaje, ambiente, escena,
hablante, emisor, remitente, oyente, receptor, audiencia, destinatario, resultados, objetivos, código, formas de habla, normas de interacción, normas de interpretación y géneros. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión y afirmación de la hipótesis planteada al principio, donde se estableció que no puede comprenderse los mensajes sin tener en cuenta el contexto social, político, económico, local y global donde se inscriben. En cuanto al tipo de género que se reconoce en el artículo, es el género de ponencia. En cuanto a la actividad humana que responde, es el de investigación, y en relación a la esfera sociocultural que circula, es el ambiente académico antropológico, en este caso el de la Universidad de Jeans, en España. La intención es la divulgación científica y se espera el reconocimiento científico de parte de la comunidad académica. Por otra parte, en relación al contexto de situación, a partir del registro, podemos sostener que esta ponencia se da en un contexto de divulgación entre pares. La misma ocurre por escrito de una manera formal en una revista científica de antropología. En base a las relaciones dialógicas podemos establecer que la autora pone en diálogo el trabajo realizado con investigaciones anteriores. Ello lo podemos ver en el marco teórico. Además lo pone en relación con hechos sociales históricos, como fue la Revolución Francesa, y con hechos sociales contemporáneos, como son los reclamos que sucedieron en países de la región como Siria, Egipto, Túnez, etc. Y por último lo pone en relación con el mismo corpus seleccionado para el análisis. En cuanto a la intencionalidad discursiva, el objetivo de la autora es convencer y demostrar a partir del análisis sobre la temática que aborda, es decir, la necesidad de reconocer la importancia del contexto para comprender la construcción e interpretación de los mensajes realizados por los manifestantes. Su conclusividad es específica del género ponencia. Comienza con un resumen donde aborda el tema y expone los objetivos. Luego detalla las palabras claves. Realiza una introducción donde se expone el marco teórico y los interrogantes de investigación. Hace una explicación del modelo metodológico seleccionado y luego a partir de este realiza un desarrollo de la ponencia explicando cada elemento. El trabajo no presenta conclusiones o reflexiones finales al finalizar el mismo, sino que lo hace en el desarrollo, en cada elemento o componente que va explicando, va desarrollando diferentes conclusiones. El contenido temático, es decir, el tema, es el análisis de los mensajes espontáneos callejeros de los manifestantes del 15M. En relación al estilo verbal, la autora utiliza la primera persona del plural, ya que realiza afirmaciones las cuales justifica a partir de la teoría y la praxis en el desarrollo del artículo. Si bien el artículo presenta una estructura y composición que ya hemos descrito, está el título, resumen, palabras clave, introducción y desarrollos propias del género. Volvemos a repetir, no presenta al final las conclusiones, sí lo hace en el desarrollo. Para finalizar, creemos que la autora logra exponer un trabajo claro y muy bien argumentado, y creemos que logra demostrar la importancia del contexto al momento de la interpretación y construcción de los mensajes.